La Procuración Penitenciaria de la Nación trabaja en defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Hoy en día brinda distintas herramientas para intentar mejorar la situación carcelaria en nuestro país. Entre algunos de sus proyectos, Probemos Hablando busca promover el diálogo entre los detenidos, brindando herramientas para la resolución pacífica de los conflictos que puedan surgir entre los internos. Mientras que Concordia, el otro programa, se trata de una experiencia que complementa a la recientemente mencionada, trabajando de manera integral junto a los agentes penitenciarios. Mariana Volpi es jefa del área de diálogo y gestión colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación y una de las creadoras de los espacios de diálogo Probemos Hablando y Concordia. Le damos la bienvenida a Mariana Volpi en Yo Quiero Verte. ¿Cómo estás, Mariana? Cristian te saluda. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy... Muchas gracias por invitarnos y bueno, nada, siempre nos da mucha alegría poder compartir el trabajo que venimos llevando adelante ya hace varios años, desde, como recién explicaban ustedes, desde la Procuración Penitenciaria, que es un organismo de control y monitoreo de derechos humanos de las personas que se encuentran presas, privadas de su libertad. Y bueno, no sé qué querés que te cuente un poco de Probemos Hablando y Concordia, que vi que hicieron ahí un pequeño resumen. Sí, justamente contanos, Mariana, qué importancia tiene el diálogo, la palabra en un contexto donde las relaciones por ahí son forzadas, ya que las personas privadas de su libertad no eligen voluntariamente compartir sus espacios con otros reclusos. En este contexto, contanos un poquito qué importancia tiene el diálogo, la palabra. Bueno, justamente Probemos Hablando surge, me llama la atención cuando dicen como una de las creadoras, es como una palabra un poco fuerte, porque acá no hay creadores, hay co-constructores de espacios de diálogo. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque sí, tal cual como vos decís, dentro de la cárcel es forzada la convivencia con personas que uno no conoce, igual que nos puede pasar en un lugar de trabajo, ¿no? Que también nos encontramos con compañeros de trabajo que no, quizás no hubiésemos elegido compartir con ellos ese espacio tantas horas del día. También hago esta aclaración del adentro y el afuera, porque lo que nosotros buscamos a partir de buscar esta solución o manera de resolver los conflictos entre las personas que están privadas de libertad, los conflictos de convivencia a través de la palabra, simplemente lo que nos motiva es la humanidad y la universalidad de la palabra como herramienta de ejercicio de derecho. O sea, la palabra es la herramienta por medio de la cual podemos generar este diálogo, esta comunicación entre las personas, y cuando entendemos que esta posibilidad de resolver los conflictos de una manera como consensuada, dialogada, tratando de ponernos en el lugar del otro, de empatizar, dentro de la cárcel termina salvando vidas esa situación. ¿Por qué? Porque sí, por supuesto que dentro de la cárcel hay un ambiente de violencia provocada por el mismo contexto de encierro, ¿no? De que estén personas encerradas es un hecho bastante antihumano, diría yo. Entonces, nuestro sistema de sancionatorio y nuestro sistema penal lo que sostiene es que, bueno, la pena de privación de libertad no es para castigo, sino que es para reinserción de las personas que cometen delitos. Entonces, creemos que si la palabra culturalmente penetra, entra dentro de la institución carcelaria, se va a humanizar, se puede humanizar
la convivencia entre los que están privados de libertad y también trabajar como la cárcel es un espacio que está que involucra a muchos seres humanos, un montón. Algunos están detenidos, otros trabajan de agentes penitenciarios, hay personal civil, hay un montón de personas que conviven con diferentes roles y bueno, nos pareció que es fundamental trabajar con los agentes penitenciarios en el sentido de que es responsabilidad de ellos generar las condiciones para que los derechos humanos de las personas privadas de libertad sean respetados, pero muchas veces faltan las herramientas para poder abordar los conflictos que existen de una manera que no sea sancionatoria. No sé si soy clara en esto, quiero como hablar re sencillo, pero la idea es generar estos espacios de diálogo tanto entre los agentes penitenciarios para que ellos también puedan expresarse y se sientan escuchados y también de esa manera como que aprendan el modo de relacionarse con las personas privadas de libertad. Sí, y te cuento, Mariana, justamente que la semana pasada tuve la posibilidad de entrar a una cárcel por primera vez y estuve charlando con algunas personas que se encuentran privadas, ahí detenidas en el penal de Devoto, y también con algunos miembros del servicio penitenciario. Si bien para mí fue una experiencia muy enriquecedora, digamos, desde tu experiencia personal, Mariana, ¿cómo reciben los internos a las personas que llegan de afuera para dialogar con ellos? ¿Se enganchan fácilmente, digamos, con las dinámicas que proponen, con las charlas, o por ahí a lo mejor son un poco más reacios a compartir lo que les pasa? No, para nada hay resistencia, es que hay mucha necesidad de ser escuchados, de humanizarse. El encierro y la no relación con los demás, con el afuera, te deshumaniza. Entonces, también la manera en que nosotros creemos que hay que desplegar este tipo de abordajes dialógicos es desde un lugar de absoluta igualdad y respeto y la escucha que proponemos es una escucha sin juzgar lo que uno dice, sin bajar línea vendría a ser, sin reprimir ningún pensamiento, ninguna sensación o necesidad de expresión, sino que por el contrario lo que intentamos es alojar a las personas que participan de los círculos de diálogo y a nosotros también, que somos como protagonistas de lo que el diálogo genera en uno mismo, cómo te transforma. Es como que los seres humanos nos fortalecemos, nos empoderamos a partir de que somos escuchados y comprendidos por un otro. Es algo muy sencillo y muy de todos los días de nuestra vida, que quizás lo hacemos sin esta conciencia de lo que significa justamente el tener la posibilidad de ser escuchado por un otro. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariela te saluda. ¿Qué tal, Mariela? Bueno, escuchaba muy atenta el tema de este programa Probemos Hablando, ¿no? Y pensaba que como vos decías, es algo tan cotidiano, la palabra, pero muchas veces o también aparte del habla, es la escucha, ¿no? Y la necesidad de sentirse escuchados de todos los lugares, de cualquier rol que se comprometa en la comunidad, ¿no?, penitenciaria. Dentro de este programa, a partir que se empezó a implementar, ¿vos notaste algún cambio así que te haya conmovido a partir de la implementación de este programa? Miren, tengo algunas anécdotas. Después vino la pandemia los últimos 2 años y bueno, es como que
nos silenció a todos, ¿no? Uh-huh. Fue muy fuerte y veníamos a full, trabajando y cada vez se estaban sumando más detenidos, porque lo importante es generar como un cambio cultural. Sí. La realidad es que los cambios impuestos no se sostienen con el tiempo. Entonces, tengo una anécdota buenísima, que un día viene un detenido nuevo que lo habían invitado otros muchachos a nuestro círculo de diálogo, y le pregunto si le sabía de qué se trataba, probemos hablando, y dice, bueno, no, me dijeron para charlar, y le digo, bueno, a ver si alguno de ustedes le cuenta de qué se trata. Entonces otro muchacho se lo contó con una anécdota, que siempre es lo mejor que a uno le puede pasar, cuando venís trabajando por generar algún cambio y lo ves, decís, wow, qué fuerte. Contó que le dijo, mirá, esto es así, nosotros por ejemplo acá aprendemos a resolver los conflictos que tenemos hablando y tratando de escuchar al otro, y por ejemplo el otro día estábamos, dijo el muchacho, ¿no? Sí. Estábamos en un partido de fútbol y tal hizo algo que había que terminar, no sé, a las piñas, porque ahí hay muchas conductas que generan el respeto de los demás, conductas violentas, ¿no? Uh-huh. Hay una cultura violenta. Y entonces le dijo que se iban a pelear y dijeron, no, pero mejor probemos hablando. Y bueno, nada, las lágrimas no te explico, como, wow, era esto, sí. a esto, en ese momento es, porque en ese momento se empiezan a pelear, entra la policía, los reprime, los agentes penitenciarios, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que fue como increíble escuchar de boca de ellos, contarles a un compañero nuevo que estaba llegando a los círculos de diálogo qué significaban estos espacios de escucha y de expresión. No hay uno sin el otro. Uh-huh. Evidentemente entendió todo esa persona. Todo, no, es una anécdota buenísima. Sí. Y Mariana, en sí, Sí. en las charlas, ¿cuáles son los temas más frecuentes que van surgiendo? Mira, nosotros normalmente preparamos los círculos de diálogo, pero sabemos que el imprevisto es como un elemento que existe y es muy preponderante dentro de la cárcel. Entonces podemos llevar algún tema para conversar, a veces la familia, las relaciones con los hijos, el estudio, los sueños, los proyectos, y enseguida en la reunión aparece lo que está sucediendo en el cotidiano. Así que bueno, siempre es muy dinámico y hay como un refresh de los temas, porque tiene que ver con lo que se necesita hablar en ese momento. Hay es muy genuino el encuentro en ese sentido. No sé si sabrás, Mariana, que esta semana se llevó a cabo un encuentro donde se trató el tema de la condena a 5 agentes del Servicio Penitenciario Federal por hecho de tortura contra 2 detenidos. Hoy en día se habla mucho de derechos humanos, existen denuncias por diversas temáticas, pero pareciera que los presos están exentos de todo tipo de reclamo o denuncia. Si bien estas personas no cuentan con el derecho a la libre circulación, el resto de sus derechos deberían ser respetados, como vos por ahí decías al principio. ¿Crees que llegó el momento de que las personas privadas de su libertad puedan hacer valer sus derechos, exigiendo justamente que se los trate como corresponde dentro de las cárceles? Bueno, es que en realidad no es que llegó el momento, nunca no existió ese momento, es la ley que rige el sistema penitenciario y la ejecución de las penas. Si bien los penitenciarios hablan mucho de la vieja escuela, nosotros venimos de una historia en nuestro país de dictaduras donde los derechos de las personas fueron absolutamente avasallados por parte del Estado, y
bueno, hoy el Estado, cuando encierra a una persona, tiene que garantizar, y por eso está la Procuración Penitenciaria y otros organismos de control, de monitoreo de los funcionarios públicos que están encargados de las custodias de estos seres humanos que tienen que estar encerrados para cumplir una pena, pero los penitenciarios a veces hablan de una vieja escuela y la nueva escuela de los derechos humanos. No existe en relación a la ley una vieja y una nueva escuela. Los derechos de las personas que están presas, que están bajo la custodia del Estado cumpliendo una condena, existieron siempre. Cuando tuvimos que padecer la última dictadura cívico-militar, por supuesto que no se respetó ningún derecho, pero eso no quiere decir que no estaban vigentes los derechos, que nosotros son derechos de reconocimiento internacional, a través de pactos que tienen raigambre constitucional por nuestra Constitución Nacional. Claro, lo plantea por el hecho que por ahí uno ve, a lo mejor en informativos, que pasan ciertos determinados hechos de tortura, por ejemplo, y que uno Claro. parece que atentaran contra esos derechos que por ahí teóricamente ya están vigentes desde hace un siglo. Por ese lado te lo preguntaba. Atentan, ¿pero por qué? Porque la impunidad se hizo, fue como moneda corriente mucho tiempo en nuestro sistema jurídico. Realmente yo creo que está cambiando todo eso, gracias al trabajo de los organismos de control, y bueno, y también esto, por ejemplo, en Concordia, nosotros entendemos que este cambio es responsabilidad de todos, no es de que uno denuncia, hay una condena y no vuelve a suceder. Es un cambio cultural profundo que requiere de todo nuestro compromiso, de todas las personas que trabajamos dentro del sistema del sistema de cumplimiento de penas de las personas que están privadas de libertad. Seguramente, Mariana. Y por ahí para ir cerrando, pensaba que en la sociedad suele decirse que las personas que están en la cárcel salen peor de lo que entraron. Vos nos contaste de algunos casos que por ahí hay personas que no lo ven de esa manera, que sino que se animan a hablar. Por eso quería preguntarte, ¿qué les dirías a esas personas que por ahí tienen ese concepto de que en la cárcel no se puede cambiar nada, que todo es para peor? Les diría que para que la posibilidad de que eso cambie también es responsabilidad del que piensa eso, es responsabilidad de todos. La violencia no existe solo dentro de la cárcel, existe fuera de la cárcel, la desigualdad, la falta de empatía, la falta de amor al prójimo, al otro, a la otra. Entonces, le diría que no, porque por más que exista un muro que nos permita no tener que estar mirando todo el tiempo lo que suceda dentro de la cárcel, la cárcel existe y forma parte de nuestra sociedad. Entonces es nuestra responsabilidad también involucrarnos y entender lo que sucede allá adentro y dar una oportunidad y recibir a las personas que salen después de haber cumplido una pena y no cerrar las puertas y ser prejuiciosos y discriminar. Mariana, te agradecemos por tu testimonio, por tu tiempo y por justamente aportar este grano de arena al metro cuadrado para trabajar por la reinserción de las personas que están o estuvieron presas. Así que muchísimas gracias, Mariana. Les mando un beso grande y muchas gracias por pensar en nosotros, que interesarse por nuestro trabajo. Al contrario, buen fin de semana. Gracias, chao. Pasaba Mariana Volpi, una de las constructoras de los espacios de diálogo Probemos Hablando y Concordia.